Amada iglesia, Dios te bendiga. Una vez más nos hemos congregado con el único propósito de exaltar su glorioso nombre, amén. De ser alimentados con su palabra que nos llena, que nos guía, que nos reconforta y que también corrige nuestro camino. Con esa disposición y con esa humildad venimos a Él y queremos seguir avanzando en esta gran serie que ya va tomando como su recta final, la fe en acción en la epístola de Santiago. Ya estamos en el capítulo 4 y hemos tratado algunos temas bien interesantes en este capítulo 4. Cómo nuestra relación como creyentes con Dios ha cambiado radicalmente todas nuestras relaciones. Ha cambiado radicalmente nuestra relación con el mundo y también nos va a ayudar a solucionar absolutamente todos los principales conflictos que enfrentamos. La fe viva resulta en un alejamiento del mundo y ahora nosotros mostramos en nuestra conducta que la sabiduría que poseemos no es cualquier tipo de sabiduría, es sabiduría de lo alto. En cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, mostramos esto. Y este capítulo 4, estamos ubicados en los 10 primeros versículos, ya hemos avanzado y hoy vamos a finalizar esta primera sección. Nos ha mostrado que existe primordialmente estos conflictos, existe guerra y pleitos con otros porque tenemos un conflicto interno, pero que el peor de los conflictos lo tenemos con Dios. Como seres humanos, el tener amistad con el mundo, no atender las escrituras y el corazón orgulloso nos termina alejando de Dios. Y esto es lo que Santiago ha planteado en la primera parte para decir que es un grave problema. Nuestras pasiones, nuestra codicia, nuestra envidia, nuestros malos deseos terminan afectando el resto de nuestras relaciones. Y ahora está presentando una propuesta de solución. Porque si esto es tan grave, si esto tiene consecuencias tan graves, toca solucionarlo. Y la manera en la que Santiago ha planteado la respuesta es que nos toca venir humildemente a Dios. Amén. Reconocer nuestra incapacidad. Y que cuando venimos en esa actitud, Dios añade, da mayor gracia. Dios está cercano al contrito, al que se humilla, al humilde. Y ahora, en esta segunda parte vamos a ver la parte final de la propuesta de Santiago para solucionar esto. Entonces, para que usted se haga una idea del versículo 1 al versículo 10 de Santiago 4, hay primero hasta el versículo 6 el problema. Está nuestra codicia, está los malos deseos y cómo eso termina chocando. Está el conflicto con Dios, de la amistad con el mundo, el desatender la escritura y el orgullo. Y del versículo 7 al versículo 10 está la solución, la respuesta, de lo cual el domingo pasado ya hablamos una parte, ya lo voy a repetir, así que no se preocupe, pero quiero que se ubique ahí, Santiago capítulo 4, versículo 7 al 10. Él primero ha diagnosticado la gravedad de nuestro problema y ahora no solo ha expuesto el problema, sino que ofrece una propuesta de solución. Y tiene que ver con sujetarnos a Dios y obedecer su palabra. Esta es la medicina que va a poner freno a nuestros conflictos. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estos versículos que hemos leído son la propuesta para los problemas planteados.
Y lo que decíamos el domingo anterior es que Santiago ha reunido una cantidad de ideas en muy pocos versículos. Total, hemos sacado 6 ideas principales, aunque podrían ser más. Y las ideas que hemos propuesto para considerar es que, en primer lugar, la solución a todos nuestros conflictos, porque en la medida que nuestra relación con Dios es adecuada, todas nuestras relaciones son saludables y adecuadas, es en primer lugar someternos a Dios. El sometimiento a Dios fue el primer mandamiento que vimos el domingo anterior. Luego, la resistencia, ponernos en pie de lucha contra todo lo que se opone a Él. Y obviamente la comunión, sometimiento, resistencia y la comunión con Él, acercarnos a Él, plantea a Santiago, es la solución. Y ahora hay un segundo grupo de mandamientos que son los que vamos a estudiar hoy, que están en la segunda parte del versículo 8, y que son mandamientos o son propuestas completamente diferentes a cualquier propuesta que en el mundo y aún en círculos que dicen ser cristianos se plantean como una propuesta. ¿Por qué? Porque si usted mira la segunda parte del versículo 8, Santiago ya se pone como un poco pesado. Habla en primer lugar acerca de santidad, de aflicción y de humillarse. Y en este mundo que han llamado postmoderno, esto no parece ser una propuesta. Hoy en día nadie está hablando de santidad, de limpieza y de purificación. Mucho menos de llorar en la generación del entretenimiento. Todo el mundo quiere estar feliz, quiere estar contento. Así su vida se esté desboronando. Pero en Facebook tengo que salir así. En el estado de WhatsApp todo el mundo tiene que ver que la estoy pasando bien. ¿Cierto? Así mi vida y mi corazón esté completamente destrozado. Esta generación del entretenimiento no quiere llorar por nada. Quiere estar siempre contenta, quiere estar siempre gozosa, quiere estar siempre dichosa. Y quiere que le alegren la vida. Hay gente que va a lugares que dicen ser congregaciones donde teóricamente debería ser predicado el evangelio, que va a entretenerse, va a un centro de entretenimiento. Entonces dice, no, y choca porque dice, wow, la alabanza, y entonces sí. Entonces dice, no sé si usted ha escuchado una expresión en algunas personas que a veces dicen, no me gustó hoy la alabanza. Y ¿quién le dio a usted que eso era para usted? No era para usted la alabanza, no era para que usted se sintiera. No era para alegrarlo a usted. No, la predicación no movió mis emociones, entonces como no causó eso, entonces termina rechazándolo. Porque, como les decía, esta es una generación cuya propuesta que está aquí parece ser contradictoria, llorar. Nadie quiere llorar, por nada. Y va a terminar en el versículo 10, humillado. No, mi hermano, no. Esta generación orgullosa, esa palabra es una ofensa. Es más, siempre ha sido una ofensa la palabra humildad. Fue el cristianismo quien la consideró como una virtud. Pero la humildad y la humillación, como está planteado en estos textos, nunca ha sido bien visto por el mundo. Porque el corazón humano es orgulloso por naturaleza. Entonces, esta es una propuesta atípica. Esta es una propuesta un poco contracultural. Pero como todo en este reino, opera de una manera completamente diferente a como el mundo opera. Mientras el mundo quiere ser primero, pasando por encima del que sea, la propuesta que nos ha dejado Jesús es la propuesta del despojo. Despojarnos de nosotros mismos, y en la medida que Jesús estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ese es el camino que nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. Iba a decir el apóstol Pablo que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Wow. Porque ese es el camino correcto. Así que estas propuestas de la segunda parte de esta sección tienen que ver con limpieza, con lamento y humildad. Y así se llama nuestra enseñanza en esta mañana. Limpieza, lamento y
humildad. Una propuesta contracorriente, una propuesta contracultural. Segunda parte del versículo 8 al 10. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa parte tiene nuestro primer postulado en la mañana de hoy. Tiene que ver con limpieza y purificación. En la segunda parte del versículo 8. El versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lamento, versículo 9. Y en el versículo 10, humildad. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces veamos en detalle cada una de estas propuestas que Santiago está haciendo. Cada uno se presenta como un mandamiento, como algo que hay que hacer, y no pierda de vista. Lo que Santiago está diciendo es que esto, complementado con lo que vimos el domingo pasado, ¿cierto?, de someternos a Dios, de resistir al diablo y tener comunión con Dios, es la solución absolutamente a todo el conflicto. Esto soluciona los problemas de nuestro propio corazón. Esto soluciona los problemas con otros, y esto soluciona el mayor de nuestros conflictos, el conflicto con Dios cuando nos alejamos de Él. Y en primer lugar, la propuesta tiene que ver con limpieza, con purificación. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta es una invitación única. Limpiar en el Nuevo Testamento tiene que ver tanto con la acción física de lavar, de limpiar, pero también se usa en sentido metafórico. Y Santiago lo está usando en sentido metafórico. Está escribiendo a judíos que están familiarizados con la figura. En el tabernáculo y en el templo había una fuente de bronce. El Señor manda a colocar a Moisés esa fuente para que Aarón, ¿cierto?, y sus hijos, antes de presentar cualquier sacrificio, allí se lavaran las manos y los pies. Era parte del sacrificio, de la ceremonia que había que hacer. Lo que nosotros entendemos hoy es que cada una de las figuras del Antiguo Testamento quería comunicar un mensaje. Y el mensaje que comunicaba esta limpieza ceremonial es que ibas a tratar con un Dios santo. Es más, cuando usted mira la orden de Dios en Éxodo 30, le dice directamente: y se lo vas a decir a Aarón y a sus hijos, que allí se laven sus manos y sus pies para que no mueran. Porque como te presentes impuro ceremonialmente delante de un Dios santo, vas a morir. Y esta fuente estaba puesta allí precisamente para eso, para transmitir la idea de que yo estoy tratando con un Dios santo y que me tengo que presentar purificado. Y esto es lo que los judíos tenían en mente. Ahora Santiago lo quiere llevar más allá. ¿Y de qué es lo que significa? Estamos tratando con un Dios que es santo, y no se puede acercar uno de cualquier manera a un Dios santo. Primero hay que purificarse, hay que limpiarse. Isaías es otro ejemplo de eso. Isaías le va a decir al pueblo: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Le dice Isaías al pueblo, que era el mensaje que el Señor le había dicho. Entonces, ¿cómo se limpia? ¿Cómo se purifica? Quitando la iniquidad de las obras delante de nuestros ojos, dejando de hacer lo malo. Amén. Y fíjate que Santiago lo asocia en primer lugar a dos lugares. En primer lugar, a las manos. ¿Cierto? Pecadores, limpiad ¿qué? Las manos. Y es una figura común. Las manos y los pies son usados en la Biblia para mostrar nuestra conducta externa. Yo no sé si usted ha leído, el apóstol Pablo escribe en Timoteo que los hombres en todo lugar levanten manos santas sin iras ni contienda. ¿Cierto? El apóstol Pablo también emplea las manos para hablar de la conducta. No significa simplemente, no, que mira, aquí están mis manos, estas son manos santas. No, tiene que ver con la conducta.
con la que estas personas debían conducirse. Entonces, manos santas representan una vida espiritual y moralmente pura, que no hay nada que no se ha hecho. Con las manos y con los pies se hace, con los pies se va. La conducta, el andar, está asociado con nuestro caminar, con nuestros pasos, con nuestros pies y con las manos. Y escúcheme bien, nosotros como creyentes, lo decíamos el domingo pasado, tenemos absolutamente todos los recursos de Dios para no fallarle. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu en nosotros, tenemos la armadura de Dios, tenemos nuestra congregación como un regalo, tenemos líderes, tenemos apoyo en otros hermanos. Es decir, tenemos absolutamente todos los recursos para no fallar. Y recordábamos que la Biblia dice que fiel es Dios, aunque la tentación es humana, fiel es Dios para no dejarnos ser tentados más allá de donde nosotros podamos resistir. Y que con la tentación Él nos dará la salida, aunque la tentación sea humana. Amén. Y decía yo el domingo pasado, lo que quiere decir es que cada vez que nosotros hemos fallado a Dios, lo hemos hecho porque hemos querido fallar. Porque teníamos todos los recursos para no hacerlo. Ahora, ser tentado no es pecar. Amén. El pecado es caer en la tentación. Jesucristo fue tentado. Y dice el hebreísta, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ah, está la diferencia. Decir, dicho de otra manera, como decía un dicho por ahí, yo no puedo hacer nada porque los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero yo no puedo permitir que hagan nido en ella. Sobre que hagan nido en ella sí puedo actuar. Es decir, en el mundo puede estar revoloteando cantidad de pensamientos, de ideologías, de lo que sea. A través de la televisión, del internet puede haber diferentes propuestas. El asunto es cuando ya eso hace una influencia sobre la concupiscencia de mi propio corazón y ahora mi propio corazón es seducido y termina concibiendo y dando a luz un hijito llamado pecado. Eso es lo que dice Santiago, ¿cierto? Ese es el camino. Mi propia concupiscencia es atraída a través de esta influencia externa y yo termino cayendo. Pero yo tengo todos los recursos de Dios para no hacerlo. Lo que pasa es que tenemos vida nueva, un hombre nuevo, pero que lo dejaron en este envase viejo. ¿Me hago entender? En esta carne. Y esta carne va a enfrentar ahora los deseos que tenemos nosotros en nuestro interior a causa del Espíritu. Se van a enfrentar a los deseos de nuestra propia carne. Y esta lucha solo se da en nosotros los creyentes. El que no ha nacido de nuevo no tiene esa lucha. Peca olímpicamente y ni siquiera sabe que está pecando. Amén. Peca por deporte. Hay gente que dice mentiras y ni siquiera había necesidad de decir una mentira. Es más, hay gente que dice mentira y se la cree. Está tan convencido de que es así que se la cree. Porque él no tiene ese conflicto. Nuestro crecimiento espiritual hace que cada vez por cosas más pequeñas nosotros nos sintamos mal cuando le fallamos a Dios. Cuando estábamos en el mundo hacíamos y deshacíamos y ni por ahí. Ahora, oye, me siento mal, acabo de mentir. Entonces, otro te debería decir, a usted si supiera lo que yo he hecho. En la medida que crecemos espiritualmente, cuando ofendemos la santidad de Dios hasta en las cosas que parecen más pequeñas, nos duele. Ahora, nosotros hubiésemos podido hacer cualquier cosa para resistir el poder del pecado a través de los recursos que el Señor nos ha dado. Pero hay una cosa que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y tiene que ver con limpiarnos espiritualmente. Es decir, una vez fallamos, ya nosotros no nos podemos limpiar espiritualmente a nosotros mismos. Amén. Entonces ya nos toca ir a la fuente a limpiar. Es por eso que el apóstol Juan dice, nos toca ahora que confesar nuestros pecados. Señor, te he fallado. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Confesar no es solamente decir.
Confesar es decir lo que Dios dice acerca de eso. Amén. Pues nosotros somos como algo astutos con el tema de las palabras. Y nuestras oraciones son tipo: Señor, si en algo te he ofendido, si en algo te he fallado, mira. Señor, te he fallado en esto y lo que tú dices es esto acerca de lo que yo hice. O sea, queremos jugar con el Señor de la misma manera que jugamos entre nosotros, o que me intento autoengañar. No llame canita al aire a lo que la Biblia llama adulterio. Ni un amén, amén, una hermana, voy a repetirlo. No llame canita al aire, no llame desliz a lo que su gloriosa y santa palabra dice adulterio. ¿Estamos claros? Confesar es lo que Dios dice acerca. ¿Cuánto ofende tu corazón? Porque estoy tratando con un Dios santo. Y lo que la Biblia dice es que ahora que yo llego a Él, si confieso mis pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y además ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Decir, el camino es, yo tengo que resistir con absolutamente todo lo que Él me ha dado, el sometimiento a Él, su palabra, su Espíritu Santo. Pero en el cristiano, pecar es la excepción, más no la regla. En el que no conoce a Dios, pecar es la regla. Y cuando hace algo bueno se gloria. Di un mercadito en diciembre y se toma foto y la publica y todo. Porque para él lo normal y la regla es hacer lo malo. Cuando hace algo bueno es la excepción. Y quiere que todo el mundo lo felicite por eso. Para el cristiano, el que ha nacido de nuevo, lo normal y la regla es agradar a Dios. Pero como estamos en este envase, cuando le fallamos, corremos a Él. A humillarnos delante de Él, a confesar nuestro pecado, porque solo Él nos puede limpiar. Entonces, en últimas, el mandato de limpiar vuestras manos también tiene que ver con someternos a Dios, porque Él es el único que puede hacer eso en nosotros. Purificarnos espiritualmente. Cuando aquí está diciendo limpiar las manos, es correr a someterte por completo a Él para poder recibir esta purificación espiritual. Lo que le está diciendo Santiago es a estos lectores y a nosotros: efectúen esto en una plena comunión con Dios. Limpiar las manos, purificar el corazón, significa reconozco la santidad de Dios y voy a Él a recibir de eso. Por eso Jesús, y aquí evoca Santiago una bienaventuranza de Jesús, ¿no? Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón. Y además ahora lo complementa con otra cosa. No solo limpiar las manos, sino y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué hay que hacer? Purificad vuestros corazones. Esto es lo que se llama un paralelismo. Santiago habla de limpiar las manos, purificar el corazón. Pecadores, los de doble ánimo. Y siempre la segunda frase, limpiar las manos, pecadores, limpiar las manos, doble ánimo, purificar el corazón. El énfasis está en la segunda frase, le añade una dimensión. Fíjense los dos lugares que Santiago está usando: las manos y ¿qué más? Y el corazón. Las manos son la manifestación externa, pero lo que las manos hacen no son realmente el problema. Porque lo que la mano hizo y a donde el pie fue, no fue más que el resultado de lo que salió ¿de dónde? Del corazón. Es decir, la manifestación externa es la mano, pero el problema real está al interior y es al corazón. Y estos son los mismos dos lugares que el salmista
David usa en el Salmo 24. El Salmo 24, versículo 3, como dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Responde esa pregunta. Versículo 4. Usted lo sabe. ¿Qué dice? El limpio de manos. Y además, ¿qué? Puro de corazón. Ese, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Manos y corazón, interior y exterior. Aquel que ha sido completamente transformado y limpio. Esta es la misma expresión. Ahora Santiago está usando manos y corazón. Limpiad las manos, purificad el corazón. ¿Por qué hay que purificar el corazón, hermano? ¿Dónde se hace eso? ¿Cómo? ¿Por qué hay que purificarlo? Bueno, Jesús decía, hay que purificarlo porque lo que sale de la boca no es más que el resultado de lo que viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Tus conflictos contigo mismo, tus conflictos con otras personas y tus conflictos con Dios nacen de tu propio corazón. Y por eso es que necesita una intervención nuestro corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Yo creo que esto es lo que hace realmente hermoso el cumplimiento de una promesa como la que Dios hace a través del profeta Ezequiel. Porque si el problema es el corazón, lo que necesitamos con urgencia es un trasplante de corazón. Amén. Lo que necesitamos entonces es nacer verdaderamente de nuevo. Y cuando Jesús está hablando con Nicodemo, dice, espérate, no entiendo. O sea que hay que nacer de nuevo, pero no estás hablando de carne, porque yo no me puedo volver a meter en el vientre de mi madre y nacer. No. Hay que nacer de agua, hay que nacer de espíritu. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Miren, en esa conversación de Jesús con Nicodemo, Nicodemo hubiese hecho cualquier cosa que Jesús le hubiese dicho que hiciera. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo entrar a este reino? Jesús le hubiese dicho, bueno, Nicodemo, tú eres principal de la sinagoga. ¿Por qué no te buscas unos cuantos denarios y los aportas? Ahí está Judas de tesorero. Y allá Nicodemo estaba acostumbrado a eso, a cumplir mandamientos al pie. Véanlo. Pero cuando Jesús le dice esto, él se da cuenta de que eso es algo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Cómo se nace de nuevo? No, si no lo puedes hacer tú. Eso es algo que el Espíritu tiene que hacer en ti. Es lo que Jesús le dice. El que es nacido de carne, carne es. Pero aquel que nace, ¿cierto? O aquel que es del Espíritu va a nacer del Espíritu. No lo puedes hacer tú. Ese es el problema con el joven rico también. Yo he guardado todos estos mandamientos. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Tiene que mostrarle dónde está el problema, no en el exterior, sino en el interior de su corazón. ¿Dónde está tu corazón? Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sigue. Y en ese momento él se da cuenta dónde está su corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Solo en ese momento él se da cuenta. ¿Dónde está realmente tu corazón? ¿Qué cosas quiere guardar y qué cosas atesora? Ese es el verdadero problema. Y ahí es donde se tiene que producir el verdadero cambio y la verdadera transformación. El asunto es que yo no puedo yo mismo limpiar mis manos y yo no puedo yo mismo purificar mi propio corazón. Necesita ser trasplantado.
Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré ¿qué? Ezequiel 36, versículo 26. Os daré ¿qué? Corazón nuevo, nuevecito. Y no solo eso, sino que pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es algo que solo Dios puede hacer, hermano. Es por eso que hoy, de este lado de la redención, cuando vemos la historia completa, nos podemos gozar. Porque cuando llegamos a Dios, cuando llegamos ahora a recibir su gracia, su amor reflejado en el sacrificio de Jesús, cuando nos humillamos delante de Él, lo que la Biblia dice es que ahora, por habernos unido a Cristo y por estar en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que ahora se nos ha hecho un trasplante de corazón. Nuestro corazón ahora es un corazón de carne, no un corazón de piedra endurecido a causa del pecado. Ahora tenemos un corazón sensible a su voz. Y no solo eso, sino que el Señor ahora ha venido a habitar en nosotros. Antes era Dios a nosotros que se comunicaba la creación, su palabra. Se encarnó en Cristo para ser Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora nos ha dejado su espíritu para morar en nosotros, para ser Dios en nosotros. Y ahora Él está transformando absolutamente todo dentro de nosotros. Y solo Él puede purificar. Y Santiago va directo y dice, ¿sabe quién tiene que purificar el corazón? Los de doble ánimo. Doble ánimo significa doble alma. O, como ya lo hemos visto en la misma carta, él ya usó el término. Alguien que tiene la lealtad dividida. Alguien que sí, pero no. Sí voy. ¿Será que sí o será que no? Ese que usted ve y que no sabe cómo responder. Dice una cosa, pero hace otra. Eso es falta de integridad. En últimas termina siendo una expresión de hipocresía, ¿no? Por lo general, Santiago confronta directamente esto. Aquel que no sabe qué rumbo tomar ante ciertas circunstancias de la vida. Si se presenta la oportunidad y dice, yo no sé, Ernesto, ¿cómo reaccionaría ahí? Tiene la lealtad dividida, no es siquiera capaz de en situaciones hipotéticas saber cómo respondería. Y una vez le decía que cuando yo escucho a un joven decir, uy, ven acá, ¿tú has visto los ejemplos de la Biblia de huir de las pasiones juveniles, de huir de la fornicación? ¿Cómo responderías tú ante la propuesta, como está el mundo, de una mujer desnuda delante de ti? Y dice, pastor, no sé. Habría que ver. Es decir, ni siquiera ante una situación hipotética, ni siquiera con las hormonas frías es capaz de decir, ¿sabes qué? Como José, yo no sería capaz de hacerle eso a mi Dios. ¿Usted cree que va a responder en un cuarto?
¿Está aquí o se me fue? Es un asunto de lealtad. Y nadie con la lealtad dividida puede agradar a Dios. Es de doble ánimo. Santiago les ha dicho, es inconstante, no solo en esto. Esa inconstancia se ve en todos sus caminos. Es sí, pero no. Dependiendo de cómo me siento. Ay, es que hoy no. Es que hoy no tengo ganas. Es que sí. Es que no. Quiero seguirle, pero no tanto. Sí. Oye, ¿y te vi en la iglesia? Sí, pero yo cristiano no soy. ¿Y tenías una Biblia? Es de mi mamá. Yo voy, pero no me cuentes. Sí, pero no. Entonces es un asunto de determinar a quién queremos agradar, porque la primera decisión es a quién queremos agradar. El apóstol Pablo va a decir, si yo quisiera agradar a los hombres, no puedo ser un siervo de Dios. Porque normalmente agradar a Dios va a implicar desagradar a uno que otro hombre. Entonces, ¿a quién quieres agradar? Entonces, es un asunto de purificar el corazón, de decir, Señor, yo ahora lo entiendo. Yo ahora lo comprendo. Así que en primer lugar está esa invitación de limpieza, de santidad. De saber que estoy tratando con un Dios santo. Qué maravillosa esa visión de Isaías que hoy podemos entender, ¿no? Isaías se encuentra ante la santidad de Dios. Su rey que había muerto en el mismo lugar donde él estaba precisamente por eso, por desafiar la santidad de Dios. Y ahora Isaías cuando la ve dice, estoy listo, hasta aquí llegué. Ay de mí, soy hombre muerto, pues siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a este santo. Pero qué maravilloso que cuando él se humilla, de ese mismo lugar sale un serafín, toma un carbón encendido en su visión, lo pone sobre sus labios y le dice, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Isaías ahora experimenta lo mismo. Yo les digo, esa visión, eso que Isaías vio, dice, bueno, sí, fue un serafín, un carbón, algo del altar, sí. Somos nosotros los que podemos entender hoy la realidad de lo que esa visión de Isaías significaba. De que un sacrificio es quien hace posible ahora nuestra limpieza y que es quitada nuestra culpa y que es limpio nuestro pecado y que Dios lo ha hecho. Qué maravilloso. Bueno, pero hay más, ¿no? No es solo el mandamiento de la limpieza, de la santidad y de ahora el llamado que tenemos a ser santo como Dios es santo. Dice el versículo 9, yo creo que si hay gente que pudiera hacer una encuesta para ver qué versículo eliminaría de la Biblia después de leer de este, dice Santiago 4:9, bórrelo, ese no lo quiero. Versículo impopular y afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. No, hermano, quítamelo. Porque el segundo mandamiento tiene que ver con lamento, con aflicción. El primero limpieza, el segundo lamento. Aquí hay verbos muy simples. Afligíos. Aparece solo aquí como verbo en el Nuevo Testamento, aunque el apóstol Pablo lo usa de otra manera para hablar de una condición de desventura, miserable, de miseria. Afligíos. Pero denota estar quebrado, hermano. Estar completamente quebrantado, sentirse miserable. Pero sentirse miserable, ¿por qué? A causa del pecado. A causa de una situación que ofendió, de estar separado de Dios. El que mejor describe lo que esta palabra quiere decir es el publicano en la parábola de Jesús del fariseo y el publicano. Que Jesús les dice que hay dos hombres orando a los que se querían justificar por sí mismos. Uno era fariseo y otro era publicano.
¿Y cómo oraba el fariseo? Señor, yo te doy gracias que no soy tan malo como mis compañeros de trabajo. Porque ellos sí son malos. Tú los has visto, las maldades que hacen. Malísimo. Yo no soy tan malo como estos familiares míos que hicieron tal cosa. Si te enteraste, ¿verdad?, de lo que hicieron. Malísimos. Yo no soy tan malo. Mira, yo voy a la iglesia los domingos. Cuando no hay un programa interesante a las 7, voy a las 7:30 al servicio de oración los martes. Ayuno los jueves a las 9. Ofrendo y diezmo de todo lo que tengo. No soy tan malo, ¿verdad? Pero hay un publicano al lado orando de otra manera y dice que no se atrevía ni siquiera. La parábola dice que se golpeaba el pecho y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Y lo que decía este publicano era: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús les dice a estos fariseos: uno de los dos salió justificado. ¿Cuál crees tú? Tremendo, ¿no? Este publicano es quien describe mejor esta actitud de afligirse. Está en agonía. Y la gracia está cercano al humilde. Esta aflicción no es una aflicción porque te está yendo mal. No. No es aflicción por las circunstancias de la vida. No es llorar porque te botaron. No es llorar porque te dejó la novia. Ay, estoy afligido. No. Esta es la aflicción a causa de haberle fallado a Dios. Esta es la aflicción, el quebrantamiento por el pecado, por haber violado su ley. Y esta es la invitación que está haciendo Santiago, a sentirse así. Y no solo eso, sino a lamentarse por este pecado. Aflicción, un desespero, un lamento. Yo creo que está evocando también otra bienaventuranza, o por lo menos dos bienaventuranzas, porque después va a seguir diciendo: y llorad, que es la manifestación externa de la aflicción. El llorar, el lamento por haber hecho las cosas mal. Ese lamento que experimenta Pedro después de que Jesús le ha dicho: me vas a negar, y él se da cuenta de que lo ha negado. Y dice el evangelio que lloró. ¿Y lloró cómo? Amargamente. ¿Cómo le hice eso? ¿Cómo fui capaz de negarlo 3 veces en ese lugar? Ese lamento. Y por eso decía que hay algo que evoca las bienaventuranzas de Jesús, porque la primera es: bienaventurados los pobres en espíritu. Y la actitud de pobreza en espíritu no tiene que ver con pobreza física. Es saber que sin Dios, hermano, estás quebrado, no importa cuánto tengas en el banco. Es que si no lo tienes a Él, estás en bancarrota. Es una bancarrota espiritual. Es el reconocimiento de que sin Él no somos nada. Y dice Jesús: bienaventurados ellos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, este reino tiene una puerta que queda muy bajita. Y a este reino solo se entra de rodillas, hermano. Pues la puerta está bajitica. Solo se entra en los términos de Él. Señor, sin ti no soy nada. No importa qué título tengas, no importa cómo te llamen, no importa qué familia tengas, sin Él no eres nada. Se lo dijo Jesús a Nicodemo en la cima de la pirámide social de Israel, y un capítulo después se lo dice a una mujer adúltera y samaritana. Mujer adúltera y samaritana es la base de la pirámide. No importa si estás arriba o estás abajo, a menos que nazcas de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Tristeza, aflicción. Creo que no es un mensaje como muy atractivo. Yo no sé si usted va a venir el domingo que viene. Pues si no, imagínate tú, yo que vengo golpeado y entonces ahora hay que afligirme más. No se equivoque. No se equivoque conmigo. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
ese es ese profundo lamento. Y él no está condenando aquí la risa y el gozo cuando es legítimo, no. Es esa risa y ese gozo frívolo, mundano, que la gente cree tener producto de su relación con el mundo. Mira, yo tengo esto, yo poseo, y esa es la fuente de su alegría. No. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? No va a servir para nada. Es mejor lamentarse ahora que después, cuando ya sea demasiado tarde. Y lo que está diciendo es eso. Es más, hermano, en la Biblia hay un libro completo de lamento a causa de haberle fallado a Dios. Léjalo, lo escribió Jeremías. Está llorando y está gimiendo. Hoy pago las consecuencias. Tu pueblo paga las consecuencias de haberte desobedecido. Y hoy nos lamentamos. Y dice Lamentaciones, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Hay un libro completo de un corazón así. Y cada vez que Dios va a hacer un verdadero avivamiento, lo primero que encuentra es un corazón que está afligido a causa de la situación. Ahí está Nehemías. Señor, tú vas a permitir. Mira lo que está pasando. Ahí está Nehemías llorando. Está clamando a causa de lo que pasó con su pueblo. Literalmente fue bautizado en la misma angustia del corazón de Dios. Y a ese es el que el Señor levanta para un verdadero avivamiento. Pero hoy no, sí, felices, contentos. Entonces sale de la iglesia como si fuera esto, clase motivacional, con el ánimo arriba, así. Soy un campeón, pecador pero campeón. Mentiroso pero campeón. Destinado para las alturas. En todo evento se llama como así, ¿no? Como para subir el ego, ¿no? ¿Usted ha visto alguna vez un evento que se llama Gran Noche de Aflicción, Lloro y Quebranto? Viernes 7. ¿Usted iría a eso? Ese es el camino. Mire, les voy a contar una historia rápidamente. Tengo tiempo, ¿verdad? Según la Biblia, hay una tristeza que es según Dios. ¿Usted sabía eso? Hay una tristeza que es del mundo, sí, porque te va mal, porque lo bueno, lo uno y lo otro. Pero hay una tristeza que es según Dios. Y la tristeza que es según Dios, ¿usted cómo sabe que es tristeza según Dios? Es porque produce arrepentimiento. La historia que le voy a contar es esto. Según los historiadores, el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto no le escribió solo 2 cartas, le escribió 4 cartas. Lo que pasa es que hay 2 de las cuales no, o sea, usted hoy estaría buscando, hermano, busque 4 de Corintios. Cuando usted lee Primera de Corintios, usted se da cuenta de que el apóstol Pablo hace alusión a una carta anterior que nadie sabe, se llama la carta perdida. El apóstol Pablo en Primera de Corintios dice, les he escrito por carta que no y ta. Cuando Primera de Corintios llega porque al parecer, después de la primera carta que se perdió, la iglesia en Corinto le manda una carta a Pablo haciéndole unas preguntas. Y hay una situación terrible que está sucediendo. Y el apóstol Pablo les manda Primera de Corintios, pero ya es la segunda carta que le escribe. La primera es la carta perdida. Se empiezan a meter unos falsos maestros en la iglesia de Corinto. Y una doctrina toda extraña y cosa que hoy no pasa. Y la iglesia, mejor dicho, termina alejándose de lo que Pablo le había enseñado a la iglesia, a tal punto que cuando Pablo se entera, intenta ir a la iglesia de Corinto y la misma iglesia no lo deja. Le dice, ¿sabes qué, Pablo? Tú estás como muy anticuado. Nosotros estamos ahora en una nueva revelación. Esto es lo último, Pablo. De lo que tú no estás en la onda. Estos nuevos maestros nos han traído lo último en guaracha. Así que no te queremos. Y el apóstol Pablo se devuelve
Después que había fundado la iglesia y después que la amaba y después de primera y de segunda, la carta perdida y de la primera carta. Y el apóstol Pablo les escribe una carta que los historiadores llaman la carta severa, la dolorosa. Mire, la carta fue tan dura que el apóstol Pablo la manda con Tito. Y después que Tito se va, según él mismo dice en 2 de Corintios, se arrepiente de habérselas enviado. Dice, ¿qué hice? Yo creo que por eso fue que alguno la escondió. ¿Qué hice? Porque esto puede hacer que ellos se alejen más a que se vuelvan a Dios. Pero la carta tiene que ser tremenda, tampoco se sabe. Cuando Tito regresa, le cuenta lo que sucedió cuando ellos leyeron la carta. Cuando leen la dolorosa, la carta severa, les cayó un baldado de agua fría. Y Tito le dice a Pablo, mira, esa gente comenzó a llorar y a lamentarse y decía, ¿sabes qué? Terminaron defendiéndote y sacaron a ese poco embusteros falsos maestros de ahí. Se arrepintieron. Y después de eso, Pablo les escribe esto, después del informe de Tito, lea, usted me está mirando así como, pastor. Bueno, lea 2 de Corintios 7 en su casa. Usted va a leer 2 de Corintios 7 en su casa. Yo solo lo voy a leer desde el nuevo porque ya me estoy gastando el tiempo. 2 de Corintios capítulo 7, verso 9. Ya. Usted lee el 7 en su casa completo. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según ¿quién? No, hermano. ¿Quién los entristeció? ¿Quién los entristeció? ¿Para qué los entristeció? Para que se arrepintieran y para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, y si la Biblia es suya, subráyelo, hermano. Dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta tristeza no hay que arrepentirse, o sea, no hay que sentirse mal por esta tristeza. Les dice, está bien, les cayó un balde de agua fría, estuvieron tristes, pero se arrepintieron, así que no hay nada por lo cual arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. O sea, que hay una tristeza según Dios y hay una tristeza según el mundo. Ese bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es el que está llorando porque perdió una materia. Ese es lo que tiene que ponerse responsable y estudiar por su materia. Que ay, si llora porque no, es esta actitud. Bienaventurado el que llora a causa de su condición, que se da cuenta de su pecado, porque él será consolado. Bueno, versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Y hablé como mexicano. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ya ustedes mostraron que, verdad, se entristecieron a causa de la carta, pero se arrepintieron. Y como se arrepintieron, actuaron. Porque arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de mente. Entonces cogieron a todos esos falsos y los sacaron. Y me defendieron y me vindicaron. Y después dice Pablo, y quiero ir para allá. Qué tremendo, ¿no? Hay una tristeza según Dios. Y a esa es la que está apelando Santiago. Afligirnos a causa de haber hecho las cosas malas. Esto no es remordimiento, es arrepentimiento. Amén. Hay gente que le remuerde la conciencia. Porque la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, así no crea en él.
Todo el mundo tiene un concepto de la justicia y de lo que es bueno que Dios puso en el corazón del hombre. Pero no está hablando del remordimiento. Está hablando de arrepentimiento. Y la manera de mostrar que realmente me arrepentí no es que lloré, es que cambié. Y el apóstol Pablo dice eso: ustedes se afligieron, lloraron, sí, tremendo. No venimos a humillar delante de ti, Señor, hemos llorado, sí. Yo he visto gente arrastrarse llorando y después seguir diciendo exactamente lo mismo. Entonces dice, después de eso hubo una transformación en ustedes. Me vindicaron, me defendieron y ahora hay un celo y una pasión porque ahora sí saben cómo es. Ese es el verdadero arrepentimiento. Metanoia, cambio de mente. Y como cambio de mente, cambio de actitud. Ya me alteré. Último punto. Y nos vamos. El primer mandamiento tiene que ver con la limpieza, el segundo con el lamento. El último tiene que ver con la humildad. Si el papá de todos los problemas que tenemos y de todos los pecados del corazón del hombre es el orgullo, ¿cuál es el antídoto contra el orgullo, hermano? La humildad. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es el resumen de toda la propuesta de... Fíjense que Él comenzó con someteos a Dios, ahora dice humillaos delante de Dios. Ahora, si Dios da mayor gracia a los humildes, ¿qué tenemos que hacer por tener mayor gracia? Ese es el camino. Humillarnos delante de Él. Ahora, la forma en la que está escrito humillaos delante del Señor implica una rendición voluntaria. ¿Qué significa? Que lo que quiere decir Santiago es humillaos por vosotros mismos. Es decir, tú mismo preséntate por iniciativa tuya, espontáneamente, humíllate delante del Señor. Nuevamente, bienaventurados los pobres en espíritu, entre paréntesis, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios resiste a los soberbios, está en guerra contra el soberbio, pero ¿qué hace Dios? Da gracia a los humildes. ¿De qué lado quieres estar? Es lo que está planteando. Entonces, aquí lo que significa es eso: hacerse pequeño uno mismo, no con falsa humildad. Todo aquel que presume humildad es un orgulloso. ¿Sí o sí? Todo aquel que le dice, bueno, menos mal, ese hermano se salvó que yo soy humilde. ¿Qué quiere? Un aplauso ahora. Eso es lo que se espera de usted, hermano. Eso no es ningún logro. Eso es lo mínimo que se esperaría de usted. Que sea así. Nosotros mismos empequeñecernos, saber la indignidad delante de Dios. Esa es la actitud de Isaías. Ay de mí que soy muerto. Y Dios os exaltará. Dios va a responder. Yo sé que alguno de ustedes ha leído muchas veces lo que la Biblia dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ¿no? Si se humillare mi pueblo, así arranca, con un sí condicional. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué pasará? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que el Señor les oiga? ¿Cuántos quieren que el Señor perdone nuestros pecados? ¿Cuántos quieren ser sanados con el Señor? ¿Cuántos quieren humillarse? ¿Cuántos quieren invocar su nombre, orar? ¿Cuántos quieren convertirse de sus malos caminos? Nos gusta la segunda parte, ¿no? La primera está como... Pero no hay segundo sin la primera parte. Por eso está dentro de una condición. Si
entonces. ¿Ok? Si mi pueblo se humilla, me busca, me invoca, ora, se convierte de sus malos caminos, entonces oigo, perdono y sano. Él está cerca al quebrantado y humilde. Esa es la actitud del hijo pródigo. Está allá y dice, yo me tengo que levantar de aquí, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Así volvió. ¿Y cómo fue recibido? El corazón del padre está en la parábola del hijo pródigo, con una celebración. Es tanta la exaltación que el otro hijo se pone celoso. Y a mí nada, Porque el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta a sí mismo será humillado. Y fíjense que aquí dice que Dios los exaltará. Tiene la misma estructura de lo que sucede. ¿Qué sucede si resistimos al diablo? Entonces huirá. ¿Qué sucede si nosotros nos acercamos a Dios? Entonces Él se acercará a nosotros. ¿Qué sucede si nos humillamos ante Él? Él nos exaltará. Así está trabajando Santiago el texto. Y lo que significa es que Dios va a cumplir eso. Está comprometido con eso. Dios cumplirá su promesa. Porque en este que es el camino del despojo, el que se humilla es exaltado. Por cuanto Jesús estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. Y Él nos ha dejado ese ejemplo. Y esa exaltación tiene que ver con todo en nuestra vida. Tiene que ver con esta vida presente y también con nuestra vida eterna. Así que ahí está la solución, hermano. Debe decir que esto lo logró con el sudor de su frente, hermano. El orgullo. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque ni siquiera controlamos el poder abrir nuestros ojos en la mañana. ¿Qué vamos a poder lograr nosotros sin ti? Y esta es la propuesta de Santiago para solucionar estos graves conflictos. Someternos a Él, resistir al diablo, comunión con Él y en el día de hoy limpieza. Purificarnos en el lugar correcto, que Él habrá puesto su espíritu en nosotros. Lamento por aquellas cosas que hemos hecho mal delante de Él. Tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Y humillación delante de Él. Perdónenme por este mensaje tan impopular, pero yo sería incapaz de mentirles a causa de que usted se vaya contento y caricontento para su casa y con un corazón alejado de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque es una invitación. Al igual que lo hiciste con el profeta Isaías, hiciste un despliegue de tu santidad, no para destruirlo, sino para transformarlo. Hoy entendemos eso, Señor. Haces un despliegue de tu santidad, de el Dios con el que estamos tratando, digno de toda nuestra adoración, de que nos sometamos por completo a Él, no para destruirnos, Señor, sino para transformarnos. Y hoy nos unimos a ese clamor, Señor. Hoy venimos delante de ti porque a pesar de haber tenido todos los recursos disponibles para no haberte fallado, no los usamos, Señor. Y te terminamos fallando y ofendiendo tu santidad y tu corazón, producto de esta carne débil, Señor. Producto de haberme alejado de ti. Pero tu palabra me enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Hoy vengo delante de ti, Señor, a eso, a que me limpies porque es algo que no puedo hacer por mí mismo. No puedo purificarme espiritualmente, no puedo limpiarme espiritualmente. He sido contaminado, Señor, con aquello que ofende tu corazón. Y solo tu sangre puede limpiar mis pecados. Y solo tu espíritu puede traer, Señor, sanidad y restauración a un corazón
dañado y endurecido a causa del pecado, Señor. A causa del engaño del pecado, Señor. Mi corazón ha ido tras tus enemigos. Me he hecho amigo del mundo. He ignorado tu palabra y mi corazón se ha levantado en orgullo, Señor. Pero hoy quiero seguir tu propuesta, someterme a ti por completo. Hoy quiero, Señor, ponerme en pie de lucha contra todo lo que ofende tu corazón, tu santidad. Hoy quiero resistir con todo lo que me has dado para hacerlo, con todos los recursos que tenemos. Hoy quiero, Señor, acercarme a ti, porque si me acerco a ti, tú te acercarás a mí. Hoy volvemos en amistad contigo. Hoy venimos a ser limpios. Solo tú puedes purificar el corazón. Solo tú puedes cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, a través de la obra de Jesús, Señor. Recibimos el cumplimiento de lo que prometiste a través del profeta Ezequiel, que nos ibas a limpiar, que nos ibas a transformar, que nos ibas a hacer un trasplante de corazón. Necesito un trasplante de corazón, Señor. Necesito un corazón que te ame, un corazón que ame tu palabra, que ame tu presencia, que te ame sobre todo en este mundo. Necesito un corazón para el cual tú seas todo, Señor, y que nada en este mundo se compare a ti, Señor. Necesito un corazón y un espíritu recto, y solo tú puedes proveer al ser humano de esto, Señor. Solo tú puedes purificar el corazón. Solo tú puedes limpiar las manos. Solo el limpio de manos, solo el puro de corazón te verá. Y yo quiero verte, Señor, pero sin santidad nadie lo hará. Hemos sido santificados a través del sacrificio de Jesús. Yo quiero cuidar mi salvación con temor y temblor. Por eso vengo, Señor, a pedirte que me limpies. Limpia mi corazón. Limpia mi conciencia, limpia mi mente de tantos pensamientos inmundos, de tanta inmundicia que he comprado en el mundo, Señor. De estos pensamientos que batallan en mi mente, de lo que he comprado producto de una pasión desenfrenada, de mi lucha con la pornografía, contra los pensamientos que ofenden, Señor, tu corazón. Limpia mi corazón de aquello que he permitido, Señor, que lo manche. Transfórmame, cámbiame, purifícame. Hoy vengo a afligirme delante de ti. Esa tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento, pero arrepentimiento para salvación, Señor. No una tristeza superficial para seguir viviendo de la misma manera, sino la aflicción de haber ofendido tu corazón, el lamento por haberte fallado, por haberme distanciado de ti, el lamento por haber hecho lo que te desagrada, Señor. Hoy vuelvo en amistad contigo. Hoy vengo, Señor, a humillarme delante de ti, de que no soy nada sin ti, Señor, de que toda mi vida es tuya, de que todo cuanto soy, todo cuanto tengo es tuyo, Señor. Aquí está mi corazón humillado delante de ti. Llévate todo orgullo y toda altivez del corazón. No permita, Señor, que levante mi mirada, levante mi brazo diciendo: todo esto lo he conseguido por mis propios méritos. Ni siquiera puedo controlar mi respiración, ni siquiera puedo controlar el latir de mi propio corazón, ni siquiera puedo controlar el despertar en la mañana. Despierto porque tu misericordia se ha extendido para mí, porque nuevas son cada mañana, porque tu perfecto amor no ha cambiado para mí, porque permaneces fiel y has extendido tu misericordia. Aquí está mi vida, Señor. Quiero ponerme a cuentas contigo.
No quiero tener mi lealtad dividida. Vosotros los de doble ánimo, ha llegado el momento de purificar el corazón. No se puede tener la lealtad dividida. Nadie puede servir a dos señores. Ha llegado el momento de tomar una decisión radical, rendir la vida donde vale la pena, a los pies de Cristo. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor.